Evangelio es que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, que murió por nuestros pecados y resucitó para darnos vida a través de la fe en Él. El Evangelio fue predicado por Cristo y también por sus apóstoles, el verdadero Evangelio. Y en esos tiempos, igual que hoy en día, pueden haber personas que predican un evangelio distinto, un evangelio falso. En Gálatas, el capítulo 1, los versos 6 al 9, dice: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Hoy en día también habrá personas que van a predicar algo distinto y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Por eso es importante conocer el verdadero evangelio, el único evangelio. Solo hay un evangelio verdadero. En realidad solo hay un evangelio. En el verso 7 leíamos: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Los motivos por los cuales hay personas que predican otro evangelio pueden ser diferentes. Quizás sea porque ellos mismos no lo entienden y están confundidos. Pero también habrá quienes en verdad lo que quieren es engañar a la gente. Asimismo, hay quienes buscan cambiar el evangelio para acomodarlo de una manera que sea más fácil para que la gente lo reciba. Quizás omiten aquellas partes que son difíciles de escuchar, que no les agradan. Por ejemplo, cuando se predicaba acerca de la resurrección de Cristo, había personas que se burlaban de ello, que no creían en la resurrección. Sin embargo, Jesucristo sí resucitó. Esa es una realidad y una verdad, aunque sea difícil de comprender. Hubo testigos que lo vieron y quedó escrito y marcado en la historia que Jesucristo resucitó. Otra verdad difícil de escuchar es que debemos arrepentirnos, que nuestra vida debe tomar un rumbo diferente. En uno de mis últimos videos hablé acerca del arrepentimiento y lo que se siente. Es un proceso difícil porque nos lleva al lamento y la aflicción. A veces el orgullo no nos lo permite, pero cuando un corazón sincero se arrepiente, experimenta ese dolor por los errores cometidos, ese deseo de retroceder el tiempo y borrar lo que hicimos. Jesucristo es el único que puede otorgarnos eso. Solo Él puede limpiar nuestro pecado y quitar nuestra condena. Él clavó esa condena en la cruz y nos dio libertad. En Colosenses 2, 14, 17, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este es el evangelio, que Jesucristo murió por nuestros pecados, pero debe haber arrepentimiento. Es un proceso difícil y para muchos es complicado aceptarlo porque el orgullo no les deja reconocer que la forma que han vivido es incorrecta o que deben rendir cuentas a alguien más. Pero esta creación nos muestra que hay un creador que instituyó todas las cosas, que nos dice lo que es bueno y lo que es malo. Y es difícil escuchar que debe haber arrepentimiento. Es difícil aceptar que nuestra forma de vivir debe cambiar. Es difícil asumir que debemos de tomar nuestra cruz, renunciar a nosotros mismos y seguir a Cristo.
pero es una decisión que tomamos porque sabemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Por eso decidimos seguirlo a Él y renunciar a nuestras propias vidas porque en Él encontramos la verdadera vida. Solo hay un evangelio, el evangelio de Cristo Jesús, y este evangelio no se puede cambiar para acomodarlo a nuestro estilo de vida. La verdad es la verdad y no se puede modificar. El evangelio de Cristo es lo que es y eso es inmutable. El evangelio es que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, que murió por nuestros pecados y resucitó para darnos vida a través de la fe en Él. Este es el evangelio que Jesús mandó a sus discípulos a predicar y es el evangelio que se debe predicar. Habrá personas que quieren agradar a la gente y no a Dios. Pablo lo que quería era agradar a Dios. Él predicaba la palabra tal como Jesús se le había revelado. Él no iba a cambiar las cosas solo para que lo siguieran más. En Gálatas 1:10 dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El evangelio que Pablo predicaba era el mismo evangelio de Cristo. Pedro también predicaba este mismo evangelio. Él caminó con Jesús, fue testigo de su ministerio, su muerte, resurrección. Pablo, por otro lado, él era el perseguidor de la iglesia, estaba en contra de Cristo por celos a sus tradiciones, pero él recibió la revelación de este evangelio directamente de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. A pesar de sus diferentes experiencias, ambos proclamaban el mismo evangelio porque venía del mismo Dios. Como humanos, Pedro como Pablo tenían luchas y fallas, pero su mensaje era claro: la salvación es solo por medio de Jesucristo. Gálatas 2:8 confirma que el mismo Dios que obró en Pedro para el ministerio de los judíos, también obró en Pablo para llevar el evangelio a los gentiles. El mismo Dios que facultó a Pedro como apóstol de los judíos, me facultó también a mí como apóstol de los no judíos. Este evangelio que ellos predicaban era el evangelio que Cristo predicaba. Marcos 1:14-15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 10:9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Qué significa creer? ¿Será que creer es solo algo que hacemos internamente? Lo que sentimos y lo que creemos se refleja en lo que hacemos. Si yo creo en el evangelio, yo voy a vivir mi vida basada en eso que creo, que Jesús pagó el precio por mi libertad, que soy perdonada, que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Si yo creo en el evangelio, voy a vivir mi vida diferente, voy a tomar un rumbo diferente. Ya no voy a practicar el pecado porque debe de haber arrepentimiento. Y eso significa que no quiero vivir igual. Eso me compromete a tener una buena conciencia delante de Dios. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Primera de Pedro 3:21. Creer en Jesús es corresponder a su amor, a su gracia, a su misericordia, es amarlo también a Él y obedecer sus mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15.
Así que si nosotros creemos y hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Salvador, se reflejará en cómo vivimos. Jesucristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. No fue porque lo merecíamos, ni habrá nada que podamos hacer para ganarnos la salvación. Él ya lo hizo todo, y es por medio de Jesucristo que somos salvos. Lo único que nos corresponde es poner nuestra fe en Él y creer que Él es nuestro Salvador. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2:8-9. Si alguien te pregunta por qué eres salva, tu respuesta debe ser: soy salva por la gracia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo. Romanos 10:9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Este es el Evangelio, que Jesucristo vino y murió en la cruz por nuestros pecados, y Él resucitó. Él venció la muerte para que nosotros podamos tener vida. Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Hijo de Dios, Jesucristo es el Mesías, Jesucristo es el Salvador del mundo y por medio de Él somos salvos. Jesucristo es nuestro Salvador. Tenemos vida eterna porque Jesucristo resucitó y Él venció la muerte.